Continuamos con la lectura del libro. El discípulo del diablo. Vida de Bernardo Monteagudo, ideólogo de la Unión Sudamericana. Autor, Javier Garín. Escritor, historiador. Continúa la lectura del capítulo 5, segunda parte. Los artículos de Monteagudo en la Gaceta, y más tarde en Mar Tiro Libre, revelan una pluma vigorosa y diferente en medio de la desleída retórica posvirreinal. Pese al manierismo de su estilo, se notaba en ellos la energía de un hombre apasionado, que sabía transmitir y contagiar su apasionamiento. Su capacidad para hablar sin rodeos ni hipocresías era una ráfaga de aire fresco. Valientemente identificaba con nombre y apellido a los que creía enemigos de la causa, y los exponía al público sin miedo a ganarse el odio inextinguible de los señalados. Desde los tiempos de Moreno no se veía una cosa así. Estos son los artículos que han hecho decir a Ricardo Rojas, fue el mejor escritor político de su tiempo, y a José Ingenieros afirmar que, a pesar de sus excesos, Monteagudo sostenía más y mejor que todos la obra de Moreno, las aventuras, disparates y errores que llenan su biografía en los siguientes años, pueden disculpársele por el bien que hizo hasta la reunión de la Asamblea del año 13, en que descolló como diputado. Ingenieros recrea con las siguientes palabras su actuación en la Gaceta. Cada viernes daba un disgusto al gobierno y hacía temblar a los pelucones. Puso en Berlín a la indiferencia u hostilidad del clero frente a los intereses de la patria, fustigó la debilidad y cobardía, dijo de España y de los españoles todo el mal que pudo, reivindicó la memoria de Moreno e inició sus observaciones didácticas, verdadero catecismo de la extrema izquierda popular. El gobierno estaba perplejo. ¿Dónde se llegaría por este camino? Pero ¿cómo había conquistado Monteagudo semejante libertad en un medio oficial? Por la concurrencia de dos circunstancias que supo aprovechar. Por un lado, la necesidad del triunvirato de ampliar su menguada base de apoyo contando con los morenistas. Para ello necesitaba abrir el juego a alguien que, como Monteagudo, convocara a ese sector. Esto convenía también al triunvirato en cuanto le permitía no depender exclusivamente de los pelucones del cabildo y ampliaba su margen de maniobra al presentarse a sí mismo como el justo medio, que era la fórmula preferida de Rivadavia. Para ser el justo medio hay que tener una izquierda que se exprese. Por otro lado, ocurrió un hecho que dio más credibilidad a las advertencias de Monteagudo sobre el saavedrismo, la rebelión de las trenzas, episodio en que el regimiento de patricios se insubordinó, el 6 de diciembre de 1811, contra su nuevo jefe, Manuel Belgrano, ante la orden de cortarse las trenzas que usaban desde su creación y que eran una suerte de aristocrático distintivo respecto de los otros cuerpos del ejército, así como ante la pretensión de convertirlos de una milicia en un cuerpo regular. En realidad, se trataba de una excusa de los saavedristas para recuperar espacios políticos, pues se sospechaba que detrás del alzamiento operaba el deán Funes, todavía miembro de la llamada Junta de Observación. La reacción del triunvirato fue dura y, aprovechando la presencia de las tropas patriotas que combatían en Montevideo, ordenó a los jefes Rondeau y Soler la sangrienta represión de los amotinados. No hubo súplicas de las familias patricias que impidieran el ejemplar ajusticiamiento de 11 cabecillas, cuyos cuerpos fueron colgados en la vía pública por orden de Rivadavia. El episodio fue utilizado por el gobierno para terminar de librarse del deán Funes, que quedó sometido a proceso, disolver la todavía subsistente Junta de Observación y reforzar el apoyo de los morenistas incorporando a Monteagudo como redactor permanente de la Gaceta, donde pudo jugar su papel de inflexible fiscal contra las derechas conservadoras. Pero era un aliado incómodo. Desde un principio el gobierno se preocupó por señalar que sus artículos no reflejaban el pensamiento oficial, y Pazos Silva deslindó responsabilidades por lo que se escribía en la columna de los viernes. Monteagudo reforzó su prédica antiespañola con el artículo del 27 de diciembre de 1811, Crimen de lenidad, en donde sostiene que sería de desear que los hombres obraran por la virtud y no por la conveniencia, pero, no siendo esto así, es preciso castigar a los malvados contrarrevolucionarios. Yo me he propuesto en todas las gacetas que dé al público, no usar de otro lenguaje, que del de un verdadero republicano. Mi objeto actual es, demostrar que nada ha perjudicado más los progresos de nuestro sistema, como la indulgencia y lenidad con los enemigos de él. Entre la multitud de hombres que desde el principio se declararon rivales de la causa de la naturaleza, no ha habido uno solo que después haya abrogado sus errores y corregido su conducta. Observo que a lo más han afectado en público esta enmienda, mientras en secreto solo han trabajado en combinar subversiones,
preparar trastornos y frustrar el voto de los corazones rectos. De aquí han resultado, la osadía y esfuerzo de nuestros enemigos exteriores, que prevalidos de sus agentes internos daban por ciertas nuestras desgracias, de aquí la insuficiencia de nuestros recursos y medidas, casi siempre frustradas insensiblemente por esa sorda y tenaz facción, de aquí por último la languidez y el abandono de algunos buenos ciudadanos. Yo veo en los pueblos del Perú ocupados hoy por las armas insurgentes de Lima, que nada ha sido tan perjudicial a las nuestras, como la tolerancia de los apóstoles del despotismo, y concluyo de todo esto, que no causando la lenidad otro efecto que subversiones, conjuraciones y males irreparables, la indulgencia nos hará cómplices en la ruina de la libertad si en adelante ponemos en una misma línea al que desea salvar la patria, y al que ha jurado elevarse sobre sus ruinas. Su impunidad es un crimen en el que puede corregirlos, y el que no castiga la transgresión de las leyes, es su primer infractor. Monteagudo arranca el año 1812 con un artículo destinado a desenmascarar a los falsos patriotas y promover el verdadero patriotismo. Todos aman su patria, y muy pocos tienen patriotismo. El amor a la patria es un sentimiento natural, el patriotismo es una virtud, aquel procede de la inclinación al suelo donde nacemos, y recibimos las primeras impresiones de la luz, y el patriotismo es un hábito producido por la combinación de muchas virtudes, que derivan de la justicia. Para amar a la patria basta ser hombre, para ser patriota es preciso ser ciudadano. A todos oigo decir que son patriotas, pero sucede con esto lo que con los avaros, que en apariencia son los más desinteresados, y a juzgar de su corazón por los sentimientos que despliegan sus labios, se creería que el desinterés es su virtud favorita. La esperanza de obtener una magistratura o un empleo militar, el deseo de conservarlo, el temor de la execración pública y acaso un designio insidioso de usurpar la confianza de los hombres sinceros, estos son los principios que forman los patriotas de nuestra época. No lo extraño, el que jamás ha sido feliz sino por medio del crimen, del disimulo, y de la insidia, se persuade de que hay una especie de convención entre los hombres, para ser solo virtuosos en apariencia, el que no tenga un verdadero espíritu de filantropía o interés por la causa santa de la humanidad, el que mire su conveniencia personal como la primera ley de sus deberes, el que no sea constante en el trabajo, el que no tenga esa virtuosa ambición de la gloria, dulce recompensa de las almas grandes, no puede ser patriota. Nuestra alma jamás tomará este templo de vigor y energía, mientras nuestro corazón no se interese en la suerte de la humanidad. Es posible que las sectas del fanatismo, y los sistemas de delirio tengan tantos mártires, apóstoles y prosélitos, al paso que la causa de los hombres apenas encuentra algunos genios distinguidos que la sostengan y defiendan. Son pocos los patriotas, porque son pocos los que aman la causa de sus semejantes, y si algunos la aman, su conveniencia personal, y poca constancia en el trabajo los convierte en refinados egoístas. Seguidamente hace un llamamiento a no temer, las circunstancias son favorables, las potencias europeas están ocupadas en sus problemas, se dispone de recursos para conseguir la libertad, e incluso puede acudirse a medidas de excepción contra los potentados, si hiciera falta por las necesidades de la guerra, a que ese monopolio de caudales en 3 o 4 individuos, quizá enemigos del sistema. A ninguno se le quite lo que es suyo, pero ¿por qué no suplirá el Estado sus urgencias con los caudales de un poderoso, que en nada contribuye? Y alternando citas de la historia clásica en que era muy versado con sucesos recientes, hace el panegírico de los heroicos luchadores por la libertad. Ellos desprecian la muerte y los peligros. Esta clase de hombres es la que expulsó de Roma a los tarquinos, la que dio la libertad a la Beocia, a la Tesalia y a toda la costa del mar Egeo, la que hizo independiente la América del Norte en nuestros mismos días, y la que formará en la del Sur un pueblo de hermanos y de héroes. En los sucesivos artículos amplía y reitera estas ideas. A los que viven mirando los sucesos de Europa y especulando con ellos les hace ver que Europa está sumida en guerras y conflictos, facilitando la oportunidad para independizarnos. Los grandes peligros no debemos esperarlos de la Europa, su codicia no puede ser el árbitro de nuestro destino, y sus deseos serán sofocados por los riesgos en que fluctuará su misma suerte. En nuestra mano está precaver todo mal suceso, próximo o remoto, tenemos tiempo y recursos para armar nuestro brazo, y hacerlo terrible a nuestros enemigos. No pende de ellos, no, el destino de la América sino de nosotros mismos, su ruina o prosperidad, serán consiguientes a nuestra energía o indiferencia. A los que creen que la lucha concluirá cuando se declare la independencia, les advierte con clarividencia de los peligros de la anarquía y las facciones. Si ellos, los realistas,
desapareciesen repentinamente de las costas del Uruguay, y de las escarpadas montañas del Perú, ¿quién duda que entonces las rivalidades, las disidencias, los odios, la ambición y todas las pasiones, renovarían una guerra interior más funesta a la libertad, que todas las armas de los tiranos? Ante quienes vacilan, hace una convocatoria al esfuerzo cívico: argentinos, la libertad no se consigue sino con grandes y continuos sacrificios, las voces y clamores de una multitud acalorada no han hecho independiente a ningún pueblo, las obras, la energía y el entusiasmo son los que han llenado los anales de la libertad triunfante. Tomad las armas, o id a buscar los grillos en un tranquilo calabozo. A los que impulsan inoportunos proyectos de gobierno en medio de la guerra les recuerda que cuando un pueblo desea salir de la servidumbre, no debe pensar sino en ser libre, si antes de serlo quiere ya gozar los frutos de la libertad es como un insensato labrador que quiere cosechar, sin haber sembrado. Y a los que desean servir a la patria los conmina a fomentar un furor virtuoso contra los agresores de nuestros derechos: perezcamos todos, antes de verlos triunfar, si ellos sobreviven a nuestro dolor, que no encuentren sino ruinas, tumbas, desiertos solitarios, firmeza y coraje, mis caros compatriotas, vamos a ser independientes o morir como héroes, imitando a los guatimocines y atahualpas. Esta no era ciertamente la actitud del triunvirato, que, asaltado de temores ante la amenaza externa, ordenaba a Belgrano hacer una retirada del ejército del Alto Perú hasta Córdoba, abandonando las provincias del norte al invasor. No podía agradar a Rivadavia semejante prédica que era, indirectamente, una acusación contra la cobardía del propio gobierno. No contento con eso, Monteagudo decidió poner en acción una idea que lo obsesionaba: la difusión popular. En algunos de sus artículos insistía con que las personas ilustradas debían colaborar en la educación cívica del pueblo: el hombre educado es magistrado nato de su patria. Así es que comenzó a publicar en la Gaceta una serie de artículos que se conocen bajo el título de Observaciones didácticas, en los que trató distintas materias exponiendo, no una filosofía original, sino el conjunto de ideas de la Ilustración en un lenguaje accesible. Comenzó hablando de la libertad, explicando que ésta era un bien imprescriptible de todos los seres humanos, que no conoce otro límite que la justicia. No hablo aquí de la libertad natural que ya no existe ni de ese derecho limitado que tiene el hombre a cuanto le agrada en el estado salvaje, trato sí de la libertad civil, que adquirió por sus convenciones sociales y que, hablando con exactitud, es en realidad más amplia que la primera. Las fuerzas del individuo son el término de la libertad natural, y la razón nivelada por la voluntad general señala el espacio a que se extiende la libertad civil. Yo sería sin duda menos libre si fundase mis pretensiones en el débil recurso de mis fuerzas. Cualquier hombre más robusto que yo frustraría mi justicia. Por el contrario, mi libertad actual es tanto más firme y absoluta, cuando ella se funda en una convención recíproca que me pone a cubierto de toda violencia. Solo el que obedece a las leyes que se prescriben en una justa convención goza de verdadera libertad. Yo soy libre, sí, tengo derecho a serlo, pero también lo son todos mis semejantes, y por un deber convencional ellos respetarán mi libertad, mientras yo respete la suya. Yo empiezo a dejar de ser libre si veo con indiferencia que un perverso oprime o se dispone a tiranizar al más infeliz de mis conciudadanos. Su opresión reclama mis esfuerzos, e insensiblemente abro una brecha a mi libertad si permito que quede impune la violencia que padece. Todos los que tengan un verdadero espíritu de libertad son defensores natos de los oprimidos, y el que vea con indolencia las cadenas que arrastran otros cerca de él, ni es digno de ser libre ni podrá serlo jamás. Americanos, en vano declamaréis contra la tiranía si contribuís o toleráis la opresión y servidumbre de los que tienen igual derecho que nosotros. Sabed que no es menos tirano el que usurpa la soberanía de un pueblo, que el que defrauda los derechos de un solo hombre, el que quiere restringir las opiniones racionales de otro, el que quiere limitar el ejercicio de las facultades físicas o morales que goza todo ser animado, el que quiere sofocar el derecho que a cada uno le asiste de pedirlo. Que es conforme a sus intereses, de facilitar el alivio de sus necesidades, de disfrutar los encantos y ventajas que la naturaleza despliega a sus ojos, el que quiere en fin degradar, abatir, y aislar a sus semejantes, es un tirano. Todos los hombres son igualmente libres: el nacimiento o la fortuna, la procedencia o el domicilio, el rango del magistrado o la última esfera del pueblo no inducen la más pequeña diferencia en los derechos y prerrogativas civiles de los miembros que lo componen. Si alguno cree que porque preside la suerte de los demás, o porque ciñe la espada que el Estado le confió para su defensa, goza mayor libertad que el resto de los hombres, se engaña mucho,
y este solo delirio es un atentado contra el pacto social. Nuestra libertad jamás tendrá una base sólida, si alguna vez perdemos de vista ese gran principio de la naturaleza, que es como el germen de toda la moral: jamás hagas a otro lo que no quieras que hagan contigo. Si yo no quiero ser defraudado en mis derechos, tampoco debo usurpar los de otro. La misma libertad que tengo para elegir una forma de gobierno y repudiar otra, la tiene aquel a quien trato de persuadir mi opinión. Si ella es justa, me da derecho a esperar que será admitida, pero la equidad me prohíbe el tiranizar a nadie. Por la misma razón yo me pregunto qué pueblo tiene derecho a dictar la constitución de otro. Si todos son libres, podrán sin una convención expresa y legal recibir su destino del que se presuma más fuerte. Yo conjuro a todos los directores de la opinión, que jamás pierdan de vista los argumentos con que nosotros mismos impugnamos justamente la conducta del gobierno español con respecto a la América. Toda constitución que no lleve el sello de la voluntad general, es injusta y tiránica. Los pueblos son libres, y jamás errarán si no se les corrompe o violenta. Juro por la patria, que nunca seré cómplice con mi silencio en el menor acto de tiranía. Si alguna vez me aparto de estos principios, es justo que caiga sobre mí la execración de todas las almas sensibles. Este, que es uno de los más hermosos artículos escritos por Monteagudo, ponía sobre el tapete una serie de cuestiones de extraordinaria actualidad en ese momento. La afirmación de que no hay libertad sin justicia era un claro llamamiento a continuar la obra de emancipación social de todos los oprimidos. Nunca sería libre el pueblo criollo si seguía consintiendo la servidumbre de los indígenas y la prolongación de la esclavitud. Por otra parte, se insistía en la necesidad de que el pueblo se dictara su constitución, objetivo que había aceptado el triunvirato pero que intentaría postergar o defraudar de diversas maneras. En otro artículo se ocupó de la igualdad, como complemento de la libertad. Solo el santo dogma de la igualdad puede indemnizar a los hombres de la diferencia muchas veces injuriosa que ha puesto entre ellos la naturaleza, la fortuna o una convención antisocial. Todos los hombres son iguales en presencia de la ley. El cetro y el arado, la púrpura y el humilde ropaje del mendigo no añaden ni quitan una línea a la tabla sagrada de los derechos del hombre. La razón universal, esa ley eterna de los pueblos, no admite otra aceptación de las personas que la que funda el mérito de cada una. Los aduladores de los déspotas declaman como unos energúmenos contra este sistema y se esfuerzan a probar con tímidos sofismas que la igualdad destruye el equilibrio de los pueblos, derriba la autoridad, seduce la obediencia, invierte el rango de los ciudadanos y prepara la desolación de la justicia. El déspota que atribuye su poder a un origen divino, el orgulloso que considera su nacimiento o su fortuna como una patente de superioridad respecto de su especie, el feroz fanático que mira con un desdén ultrajante al que no sigue sus delirios, el publicista adulador que anonada los derechos del pueblo para lisonjear sus opresores, el legislador parcial que contradice en su código el sentimiento de la fraternidad haciendo a los hombres rivales unos de otros, e inspirándoles ideas falsas de superioridad, en fin, el que con la espada, la pluma o el incensario en la mano conspira contra el saludable dogma de la igualdad. Este es el que cubre la tierra de horrores y la historia de ignominiosas páginas. Bien sabemos por una amarga experiencia los efectos que produce esta teoría exclusiva y parcial. Ella nos inhabilitaba hasta hoy aún para obtener la más simple administración, y la sola idea de nuestro origen marchitaba el mérito de las más brillantes acciones. En el diccionario del Gabinete Español, era lo mismo decir americano, que decir hombre vil, despreciable, estúpido e incapaz de igualar aún a los verdugos de Europa. Pueblo americano, borrad ya esas arbitrarias distinciones que no están fundadas en la virtud. Qué extraordinaria lección daba el joven de humilde cuna, el acusado de mulato, que llamaba a dejar de lado todos los prejuicios de clase, raza, fortuna y nacionalidad y solo reconocer los derechos del mérito. Pero la libertad y la igualdad no eran suficientes si no se afianzaba la seguridad, vale decir, la protección de los derechos individuales en su conjunto. Monteagudo aparece así como uno de los más coherentes introductores de la doctrina de los derechos humanos en esta parte de América, junto a Belgrano y Mariano Moreno. Veamos su siguiente artículo didáctico. Nada importaría proclamar la libertad, y restablecer la igualdad, si se abandonasen los demás derechos que confirman la majestad del pueblo y la dignidad del ciudadano. No hay libertad, no hay igualdad, no hay propiedad si no se establece la seguridad que es el compendio de los derechos del hombre. Ella resulta del concurso de todos para asegurar los de cada uno. Hay un pacto sagrado anterior a toda promulgación, que obliga indispensablemente a cada miembro de la sociedad a velar por la suerte de los demás, y ya se ha dicho,
que el primer objeto de la voluntad general es conservar la inmunidad individual. Mientras se pongan trabas a la libertad, mientras la igualdad se tenga por un delirio, mientras la propiedad se viole por costumbre y sin rubor, no hay seguridad. Si yo no puedo hacer lo que la voluntad general me permite, si los demás quieren abusar de mis derechos creyéndose superiores a mí, si yo no poseo lo que debo, sino solo lo que puedo, ¿dónde está mi seguridad? Se me dirá que existe en la ley, bien puede ser, pero yo no me alimento con quimeras. No puede haber seguridad interior ni exterior, civil ni política sin la unión de esfuerzos físicos y morales, combinación casi imposible mientras clame el interés privado, grite la preocupación y forme sistema la ignorancia. Hace luego un alto en sus artículos didácticos para cuestionar, en otra nota, el sistema electoral que estableció el triunvirato y que no contemplaba a los labradores y gente de campaña, los cuales, dice Monteagudo, por ningún título deben ser excluidos de las funciones civiles, y mucho menos del rango de ciudadanos si por otra parte no se han hecho indignos de este título. ¿En qué clase se considera a los labradores? ¿Son acaso extranjeros o enemigos de la patria, para que se les prive del derecho de sufragio? Jamás seremos libres, si nuestras instituciones no son justas. Tales críticas eran recibidas como estocadas por el gobierno. Luego, ya en marzo de 1812, ya próximo a romper con el triunvirato, profundiza Monteagudo sus concepciones rouseaunianas. Si hasta ahora habló de los derechos individuales que debe la sociedad respetar, ahora hablará de las prerrogativas que la sociedad tiene respecto de los individuos, en un artículo impregnado de jacobinismo, así como de los derechos del hombre nacen las obligaciones de la sociedad para con él, del mismo modo los derechos de la sociedad expresan los deberes que ligan a los miembros que la componen. El primer derecho del pueblo, comunidad, asociación o llámese como quiera, es el de su propia seguridad y conservación. La América hasta el siglo XV vivía, es verdad, bajo un pacto expreso social, cuyas bases había sentado y conservaba por su libre voluntad. La ocupación de sus límites por las armas europeas rompió ese vínculo sagrado y desde entonces los pueblos no tenían voluntad propia o, por decirlo mejor, no podía obrar según ella. Así hemos vivido hasta que por un sacudimiento extraordinario, hemos quedado en disposición de renovar el pacto social, la vida, la salud, el vigor de la organización, la fuerza del espíritu, la complexión del sentimiento, los dones de la naturaleza y las gracias de la fortuna, son otros tantos sacrificios que la sociedad exige de cada uno, luego que un conflicto común, un riesgo eminente o una próxima disociación la amenaza no agitan. Nada hay reservado en tan difíciles circunstancias, aquel que abriga proyectos de ambición y aprecia en más la suerte de sus intereses que la pública, que consulta con preferencia el suceso de sus pasiones antes que el éxito de la voluntad universal, se halla en un formal estado de guerra y agresión contra la comunidad. De consiguiente, uno de nuestros deberes es exterminar esa raza y cortar esos miembros cuya infección podría comunicarse al todo. Este tipo de teorías, y la práctica consiguiente, fue lo que valió a Monteagudo el mote de terrorista. No era más que una derivación de las tesis del contrato social. Monteagudo consideraba un deber hacia la comunidad no ser compasivo con los enemigos de ésta, y pronto lo veremos cumplirlo con una crueldad inexorable. De pronto, los ataques de Monteagudo al triunvirato se habían vuelto por demás embarazosos. ¿A qué se debían? A varias cuestiones. La primera de ellas, y más trascendente, era la independencia, siempre postergada, siempre disimulada como objetivo, nunca proclamada. Hasta entonces las autoridades habían subsistido fernandeando. Pero cada vez eran más los patriotas que estaban hartos de esa política. Uno de ellos era Monteagudo. Otro, Castelli. Otro, Belgrano, quien en Rosario acababa de enarbolar por primera vez una bandera con los colores de la escarapela, para obligar al gobierno por el hecho consumado. Abajo esas señales exteriores con que parece aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud, clamaba Belgrano mientras acudía a hacerse cargo del ejército del Alto Perú, cuya jefatura nadie quería asumir. Y más tarde escribiría que ni los indios quieren oír nombre de rey ni los soldados luchar bajo el mismo estandarte real con que los tiranizan. Pero Rivadavia tenía otra política. Temeroso por la difícil situación militar, pensaba, como muchos en Buenos Aires, que no había más remedio que arribar a un acuerdo con Inglaterra para obtener ayuda en forma disimulada, pero Inglaterra imponía como condición no declarar la independencia privilegiando su alianza con España contra Napoleón.
Apoyaban esta posición todos los acomodaticios que no querían ponerse en franca insurrección con España adoptando posiciones irreconciliables, pues temían por sus cabezas en caso de derrota. A todos estos sectores era a los que iban dirigidas, como un ataque velado, las exhortaciones de Monteagudo a ser enérgico y no cobarde. Rivadavia reaccionó duramente contra Belgrano por la enseña del Rosario, amenazando con castigarlo si no la arriaba, y pronto intentaría sacarse de encima también a Monteagudo. Otro punto de disputa era la actitud poco entusiasta del triunvirato en convocar a una asamblea, en parte porque temía que ésta se arrogase facultades soberanas, intentando declarar la independencia, en parte porque no estaba dispuesto a compartir el poder. Primero se demoró la asamblea y luego, al establecerse, fue rápidamente disuelta alegando absurdos pretextos. Esto irritaba sobremanera a los independentistas. Tanto Monteagudo en público, como Belgrano en los oficios y comunicaciones privadas a Rivadavia, censurarían dicha política. Es curioso observar cómo los argumentos de uno y de otro en estos temas coinciden. Sin duda a través de Castelli, amigo de ambos y activo aún a pesar de su enfermedad, se había establecido cierta combinación para presionar sobre el gobierno en idéntico sentido. Belgrano cuestionaba que se dejara a los pueblos sin representación soberana. Monteagudo, ya en las vísperas de su ruptura abierta con Rivadavia, publicaba en la Gaceta un artículo demoledor y curioso. En dicho artículo, Monteagudo, a quien la historiografía liberal, y también la antiliberal, han querido presentar como un porteñista, hace una virulenta crítica a los sucesivos gobiernos patriotas, incluyendo en forma bastante llamativa a la propia primera junta que antes había defendido, por no respetar los derechos de los pueblos del interior. Después de advertir, con su sanguinaria manera habitual que, si supiera que acaba de nacer el tirano que ha de oprimir en el futuro a la patria, desearía matarlo en su propia cuna y presentar al pueblo mis manos ensangrentadas, reconoce que su deseo al escribir no es agradar a todos sino servir a la patria. Tal aclaración se debía sin duda a las críticas que por entonces despertaban en el gobierno y en los españolistas y clericales sus artículos. Recapitula la situación política al producirse la revolución, ayudada por los infortunios de Fernando VII, de quien dice: desgraciado príncipe, como a hombre yo le compadezco y su inocencia me enternece, pero como a rey, ojalá no quedara uno sobre la tierra y se borrara aún la memoria de lo que significa esta voz. Luego recuerda, se instaló el 25 de mayo de 1810 la primera Junta de Gobierno, ella pudo haber sido más feliz en sus designios, si la madurez hubiese equilibrado el ardor de uno de sus principales corifeos, habla de Saavedra, y si en vez de un plan de conquista se hubiese adoptado un sistema político de conciliación con las provincias. En mi concepto solo la expedición del Perú pudo graduarse como justa, porque al fin aquellos pueblos habían manifestado ya su voluntad, se sabía que estaban oprimidos por las armas de dos tiranos y que deseaban ser independientes, era justo, era necesario el auxiliarlos. Pero el Paraguay hizo en mi opinión la resistencia que debió y ha acreditado hasta el fin que conoce su dignidad. Él quiere vivir confederado y no sujeto a un pueblo cuyos derechos son iguales. Montevideo pudo haberse ganado al principio sin violencia, se creyó que no era lo más interesante y, perdida la primera oportunidad, después ha sido y es un deber por nuestra propia conservación, no el subyugarle, sino el libertarle a sangre y fuego de sus opresores. Por otra parte se cometió también un error, el más perjudicial, fomentando la opinión absurda, de que el derecho a la libertad lo da el suelo y no la naturaleza porque, ¿qué otra cosa ha resultado de esa funesta rivalidad radicada entre españoles y americanos, sino el que crean estos que aquellos no son dignos de ser libres y que solo tienen este derecho los que han nacido en América? Cuánto mejor hubiera sido persuadir a los españoles que su interés es igual al nuestro y que cuando se trata de restituir al hombre sus derechos, no debe excluirse a ninguno, sea cual fuere su procedencia y origen. ¿Han sido ellos acaso menos esclavos que nosotros? Este documento es bien singular ya que contiene opiniones contradictorias con las sostenidas por algunos jacobinos, pero completamente justas, como la crítica a la actitud dominadora asumida por el gobierno respecto de las provincias. Pero lo insólito es que llega incluso a criticar la política seguida con los españoles, siendo así que el propio Monteagudo sostuvo más de una vez que había que perseguirlos sin tregua. Prosigamos. La tendencia del primer gobierno provisional era al despotismo, si su objeto fue libertar a los pueblos y restituirles la posesión íntegra de sus derechos, porque se les obligó precisamente a reconocer a la Junta, reconocimiento que habían de practicar mal de su grado, pues veían encima las bayonetas, nadie me responda,
las circunstancias no permitían otra cosa, los pueblos son ignorantes, respuesta favorita de los tiranos. Este mismo lenguaje usaba Goyeneche en sus primeras contestaciones con el jefe de la expedición auxiliadora: los pueblos son ignorantes, unamos nuestras fuerzas y haremos de ellos lo que nos parezca. Contentaos con tener pan y circenses, decía un dictador a los romanos, las circunstancias no permiten otra cosa, tratemos a los americanos como a bestias de albarda, gritaba la corte de España, ellos son bastante estúpidos para sufrirlo todo por amor de Dios, proscribamos y arruinemos a los buenos ciudadanos, han dicho algunos de nuestros gobernantes pasados, las circunstancias no permiten otra cosa, nombren los pueblos un apoderado para la Asamblea General y tenga esta capital 100 o más diputados, dice el actual gobierno en su reglamento, las circunstancias no permiten otra cosa, sigamos con la máscara de Fernando VII, dicen algunos, las circunstancias no permiten otra cosa, o circunstancias, cuando dejaréis de ser el pretexto de tantos males. Era un ataque frontal al triunvirato y a las pretensiones de la burguesía comercial porteña. Enseguida aclaraba Monteagudo que la Junta Grande, con los diputados incorporados por Saavedra, no había mejorado las cosas, siguió el mismo plan que esta, y aún lo empeoró notablemente, así es que no se ve un solo decreto liberal o una providencia capaz de dar cuerpo a esa libertad proclamada desde el principio. De aquí resultaba que los pueblos no veían salir jamás su felicidad de meras esperanzas, mucho más cuando comparaban su suerte con las promesas de los papeles públicos. Estas ideas coinciden completamente con las de Belgrano, quien reconoció el grave error de la expedición al Paraguay y reclamaba a cada instante al triunvirato señales para que los pueblos del interior no pensaran que habían cambiado de amo, teniendo a los porteños como enemigos, que casi puede decirse prefieren a Goyeneche por ver si mejoraban. Muchas décadas después, un gran pensador argentino, Juan Bautista Alberdi, diría al respecto en sus estudios económicos, la independencia para los provincianos consistió en dejar de ser colonos de España para serlo de Buenos Aires. Los argentinos vienen a ser tributarios de la metrópoli como los indios lo eran de España. La libertad ha sido para ellos un cambio de esclavitud y de amo, han sido libres dentro de la cárcel. Solo Artigas ha sido excepción de esta regla, de ahí proviene el odio implacable que Buenos Aires le profesa. Continúa Monteagudo. La justicia exige confesar que el gobierno actual ha dado algunos pasos más ventajosos que los anteriores, la libertad de imprenta, el decreto de seguridad individual, la supresión de la audiencia, la convocación de una asamblea, todas estas son medidas que preparan los pueblos a la libertad. Sin embargo, él ha dictado y dicta reglamentos como si fuera un soberano, usa del poder legislativo en toda su extensión, al mismo tiempo que ejerce el ejecutivo, circunstancia que basta para graduarle tiránico. A más de esto, él sujeta en cierto modo a sus juicios la Asamblea General, circunscribe sus decisiones a los términos de su voluntad, y forma un cuerpo en la apariencia superior al gobierno y en la realidad inferior a él. ¿Cuál es el origen de todo esto? El objeto del gobierno es justo y su intención no dista de los votos del pueblo, la causa del mal debe ser anterior a estos efectos, yo creo que la descubro, cuando afirmo que la revolución se empezó sin plan y se ha continuado sin sistema. La conducta lenta y tímida del gobierno y la indiferencia de los pueblos han sido el resultado de aquel error, el gobierno unas veces ha obrado como soberano, otras como esclavo, los pueblos unas veces se han mostrado como unos héroes, otras como unos imbéciles, nuestra conducta tan presto excitaba la admiración como el desprecio, ya parecía que llegábamos al término de nuestros deseos y por el menor revés volvíamos a la indolencia y al abatimiento. La inconstancia de la fortuna parece que era el plan de nuestras operaciones y la norma de nuestros sentimientos. Intrépidos al principio por un espíritu de novedad, enérgicos mientras duraba la impresión de un suceso feliz, entusiastas cuando esperábamos proclamar la libertad, pero tímidos en la desgracia, pusilánimes en los peligros y justamente desconfiados al ver la tardanza de nuestros deseos, hemos llegado por grados a un estado que no nos conocemos, a un estado que dificulta nuestros recursos, a un estado en que la languidez parece una enfermedad epidémica, a un estado en que ya no sentimos el peso de nuestros males, a un estado por último en que miramos la indolencia como un asilo. Pueblos, despertad, también duerme el león algunas veces, pero su sueño no es sino el alimento de la ferocidad que despliega cuando despierta. Semejante autocrítica era tan abrumadora en su aparente generalidad, y tan verdadera en sus fundamentos, que el triunvirato no podía consentir la prolongación de la situación. Para no tener que seguir leyendo tales cosas, y tampoco censurar a Monteagudo abiertamente,
optó por suspender la publicación de las columnas de Monteagudo y Pazo Silva en el periódico. La ruptura de Monteagudo y los morenistas con Rivadavia quedaba consumada.